Bueno, pues vamos a empezar precisamente con este estándar de competencia. Es un estándar de competencia que es conocido como estándar de opinión, en el cual, pues bueno, actualmente el organismo Grupo Becas ya lo tiene trabajando. Ya está siendo ya ha sido acreditado, ya podemos nosotros empezar a trabajar este estándar de competencia, el 371.01, con lo que vendría siendo su actualización. Al igual que todos los estándares de competencia que nosotros hemos tenido la oportunidad en algún momento de poder acreditar, pues bueno, vamos a ir ya directamente a lo que vendría siendo qué nos pide el estándar de competencia para que nosotros podamos acreditar esta certificación. Y bueno, se va a basar directamente en dos elementos. Va a ser el elemento de evaluar la escena previa a la intervención de primeros auxilios y aplicar las técnicas para la intervención de primeros auxilios, ¿vale? Esos son los dos puntos fundamentales. Más adelante vamos a estar viendo que nos van a solicitar algunos maniquís y algún material didáctico que tendremos que estar ocupando. Bueno, primeramente, el elemento uno en total de dos, que es evaluar a la escena previa en la intervención de primeros auxilios. Y nos menciona que la persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. Lo primero que ustedes van a calificar incluso a sus usuarios, a sus candidatos, va a ser el título uno, que es evaluar la escena para determinar la factibilidad de la intervención a partir de la solicitud de ayuda. Pregunta en cuestión de Ángel y Eli. ¿Ustedes ya tienen alguna certificación en el área de paramédico, en el de 307.01? ¿O están un poquito ajenos al área? Cuéntame un poquito de ello. Ahí tienen, nada más tienen sus micrófonos apagados. Ustedes me indican si han tenido una formación al respecto sobre el área. ¿Nada? Ustedes díganme. Ok, no se preocupen, en esta parte, pues bueno, vamos a precisamente a evaluar. Ahí está. Eli abrió su micro. Hola, Robin es el que le va a comentar. Ah, ok. Lo que pasa es que tiene su micrófono apagado. Ahí está, Sí, Ángel, una listo. disculpa. Ok, ¿me podría repetir? Perdón, es que justo me entró una llamada y no terminé de escuchar bien. Y Perdón. no te preocupes. En cuestión de ¿ya tienen alguna formación en esa área? ¿Tienen ya están acreditados en el 307.01? Sí, es el de paramédicos, Atención. si no se me... Exactamente. atención prehospitalaria. Sí, Muy ya bien. tenemos, de hecho, ya hemos tenido aplicaciones de certificados. Perfecto, excelente. Porque eso nos va a ayudar bastante porque ya nada más les tengo que decir cuáles son las evidencias que se les van a solicitar a ustedes para los procesos de evaluación. Ahora, dice, dirigiendo las acciones para mantener, generar la escena segura y prevenir el agravamiento de la escena de acuerdo a los riesgos presentes detectados en el lugar. ¿Vale? O sea, en este caso, si hay que acordonar, si hay que hacer algún elemento, se va a empezar a tomar acción al respecto sobre la escena. Posteriormente, preguntando a las personas que se encuentran en el lugar qué pasó y cuál es la causa de emergencia. ¿Vale? Posteriormente, viene preguntando cuántas personas requieren atención en la escena, porque esto va a determinar si van a necesitar en algún momento apoyo. Una vez que ustedes determinan este elemento de cuántas personas son las que van a necesitar el apoyo, proceden a lo que vendría siendo activar los servicios de emergencia al llamar al 911 y solicitar que un tercero lo realice y proporcionar información de acuerdo al escenario. Solicitar un botiquín de primeros auxilios y colocar el equipo de protección personal para a lo que vendría siendo el ASC al abarcar con el cubrebocas desde el puente nasal hasta la barbilla. Colocar la protección ocular y lo que son los guantes desechables, ¿vale? Que en este caso vamos a estar refiriéndonos que solamente van a llegar al lugar, van a hacer la evaluación, ¿vale?
¿Qué va a venir en su examen en este caso, su examen, su cuestionario? Va a ser qué elementos lleva un botiquín de primeros auxilios, la seguridad de la escena y la técnica de lavado de manos o limpieza de manos, tanto con agua jabón como con alcohol gel, ¿vale? ¿Qué actitudes van a ser las que se van a evaluar? Los sentidos de la responsabilidad, la manera en que mantiene una actitud controlada durante la valoración de la escena, al dar indicaciones claras y precisas en un tono de voz acorde al escenario, libre de expresiones que demuestren pánico para fortalecer la comunicación afectiva. ¿Vale? Van a tomar y van a concluir el rol de ustedes de líderes de acuerdo a la escena que se encuentren presente. Dentro del glosario vamos a tener lo que vendría siendo, esto es muy importante dentro del glosario porque va a venir en las preguntas del cuestionario. El AFR, que en este caso es el Adlac Pass Rescue, que es la máscara de entrenador o chaleco de entrenamiento antiasfixia. Lo usan los estudiantes para aprender lo que vendría siendo la maniobra de Heimlich, también conocido como el chaleco de Heimlich. El ASC, que es el aislante de sustancias corporales, como son las botas, chalecos, indicativos, gogles, cubrebocas y guantes, ¿vale? Principalmente barreras de protección. Posteriormente, lo que es la emergencia, la situación de amenaza inmediata para la vida. Hay que aprender a diferenciar lo que es emergencia y urgencia y la escena segura. Exenta o contexto libre, controlada de elementos que ponen en riesgo la seguridad como fuego, materiales tóxicos, combustible, derrames, armas de fuego, materiales explosivos y el tránsito vehicular, que pues bueno, eso es lo que se va principalmente a valorar dentro de esta escena, que no cuente con materiales explosivos, tóxicos, combustible derramado, armas de fuego o algún tránsito, ¿no? Algún incidente o accidente que pudo haber sucedido. Se va a hablar de lo que vendría siendo la maniobra de Heimlich, con las compresiones abdominales. De esto ustedes ya deben de tener conocimiento previo, por eso les decía que si ya tenían ahí una base, entonces esto nos va a facilitar el RCP y la reanimación cardiopulmonar y lo que vendría siendo el staff, el conjunto de personas que van a conformar una organización, ¿vale? Simplemente el primer punto solamente es evaluar lo que vendría siendo la escena. Posteriormente nos viene lo que es el elemento número 2. En el elemento número 2, nuevamente de desempeños, lleva por título aplicar las técnicas para la intervención de primeros auxilios. Ahora, dentro de estas técnicas de intervención de primeros auxilios, vamos a tener aquí como referente que dice que la persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. Y entendamos desempeños como acciones, ¿vale? Y lleva por título realizar la evaluación inicial para identificar el estado de despierto de la persona afectada. Y en el primer punto es presentándose con la persona afectada, familiar, acompañante, testigo al mencionar su nombre, indicar que sabe, estar capacitada en primeros auxilios y solicitar autorización para proporcionar los mismos, ¿vale? En este caso, hay muchas veces que parece muy evidente la pregunta si una persona está tendida en el suelo o está en un estado en el cual no responde. De todas maneras, nosotros tendremos que hacer la pregunta, cómo se encuentra en esta situación para valorar el estado de conciencia de la misma persona. En caso de que sea positivo y que sea consciente, pues bueno, disminuirá el riesgo como tal que puede llegar a presentar. Interactuando con la persona afectada para evaluar el estado de despierto al acercarse, hablarle y realizar el estímulo nociceptivo, ¿vale? Eso va a ser lo primero. Siguiente paso. Lleva por título, atiende a la persona afectada con lesión musculoesquelética a partir de la evaluación inicial. Se va a realizar la palpación de la zona con dolor referido, si hay una deformidad evidente, si hay alguna fractura o alguna pérdida de continuidad del tejido, se va a verificar. También vamos a buscar si se escucha lo que vendría siendo la crepitación o el aumento del dolor al contacto o al tacto, ¿vale? Colocando en este caso una férula, una tablilla o un molde prefabricado alrededor de la parte afectada hasta cubrir las dos articulaciones contiguas y fijarlas por medio de un vendaje libre de movimientos bruscos e innecesarios. Entonces ahí vamos a tener o nos está mencionando que debemos de aprender técnicas de vendaje de libres movimientos que no sean bruscos, ¿vale? Revisando que la férula,
ya sea la tablilla o el molde prefabricado, impida la movilidad de la extremidad al preguntar a la persona si puede moverla, si se encuentra floja o incrementa el dolor o incomodidad para ajustarla de acuerdo a los hallazgos encontrados, ¿vale? Entonces ahí principalmente es inmovilizar. Posteriormente nos habla de una atención a una persona afectada con herida en tejidos blandos sin hemorragia profunda a partir de la evaluación inicial. Y en este caso es irrigando la herida a chorro de agua hasta retirar la mayor cantidad posible de suciedad con la zona. Si se presenta agua, solución salina, que mejor, que sería lo adecuado. Limpiando el área al tallarla de arriba abajo con gasas empapadas en jabón, sin reutilizar la cara anterior hasta eliminar la suciedad visible y comenzar a enjuagar, secando las heridas con gasas limpias y cubriendo con gasas secas las heridas y fijarlas, ¿vale? Ya sea por medio de un vendaje o por medio de una fijación a través de un micropor o un masking. Atiende a la persona afectada. En el siguiente punto, este fue pues, a lo mejor una raspada, lo que le conocen como una raspada. En este caso, se cayó de la moto, se raspó cierta parte de la piel. Entonces, es lo que vamos a hacer. Herida en tejidos blandos sin hemorragia profusa. Vamos al siguiente punto, que es atiende a la persona afectada con herida succionante en tórax que pone en riesgo la vida o función estética a partir de la evaluación inicial. Las cosas ya se están empezando a poner un poquito más complejas, ¿vale? Vamos a verificar que controla el ingreso del aire en el tórax con una bolsa o pedazo de plástico o celofán al fijarla sobre la herida con tela y cinta adhesiva en tres de sus lados y dejar libre un lado o espacio de manera de válvula, ¿vale? Hablemos a lo mejor de una herida con un objeto punzocortante a nivel de los pulmones, pues bueno, ahí se va a ver el positivo, lo que vendría siendo la bolsa se va a estar inflando debido a que, pues bueno, ahí estamos haciendo el control del aire. Colocando a la persona en posición Fowler o semi-Fowler, cómoda que le facilite la respiración, evitando la pérdida de la temperatura de la persona al cubrirlo con sábanas térmicas, cobijas o chamarras. Y reevaluando el estado de despierto que se encuentra, que se mantenga la apertura de la vía aérea, que continúe la ventilación y circulación hasta que llegue el servicio de emergencia y proporcionar la información, muestra de lo que estuvo en este caso expuesto. Ese es en caso de una herida succionante en tórax. El otro elemento que se va a revisar es la atención a una persona afectada con herida penetrante con objeto empapado a partir de la evaluación inicial. En este caso es colocar gasas alrededor del objeto empalado, perdón, y inmovilizar el objeto empalado con material acolchado alrededor de este y fijarlo en el cuerpo, evitando la pérdida de la temperatura, la misma situación de la persona. Hay que taparla con cobijas, con chamarras, con sábanas, reevaluando el estado de despierto, que se mantenga la apertura de la vía aérea, que continúe la ventilación y la circulación hasta que llegue el servicio de emergencia y proporcionar la información contenida. Entonces aquí sería, en este caso, que se tenga una herida como tal, puede ser una varilla, puede ser algún elemento que se quede encajado, ¿vale? Siguiente punto es atiende a la persona con lesiones musculoesqueléticas, heridas en tejidos blandos con hemorragia exsanguinante a partir de la evaluación inicial, realizando la presión directa del vendaje para la compresión y obtener la hemostasia, en este caso de lo que vendría siendo la herida, y sin retirar gasas ya colocadas, hacer la presión a modo de que llegue el personal prehospitalario, el servicio médico, evitando la pérdida nuevamente de la temperatura, cubrirlo con sábanas térmicas, cobijas y chamarras, y reevaluando el estado de despierto, que se mantenga la apertura de la vía aérea. Continúe la ventilación y la circulación y hasta que llegue lo que vendría siendo el servicio médico de urgencia, ¿vale? De igual manera, ahora nos viene con la séptima, que vendría siendo la atención a la persona con quemadura térmica, identificada a partir de la evaluación inicial, y es retirando la ropa próxima a la quemadura sin retirar y quitar lo que se encuentra adherida a la piel. No vayamos a lesionar más la piel de lo que ya se encuentra. Retirando todo objeto como anillos, relojes, cinturones, corbatas, pulseras,
que puedan comprometer la circulación de lo que vendría siendo el paciente. Y de forma segura, la edemitización de la superficie afectada, ¿vale? A quitar esa zona. Colocar gasas estériles, secas, paños limpios que cubran en su totalidad el sitio. Hay que recordar que dentro de una quemadura el problema no es en el momento, sino directamente la supuración que puede llegar o la infección que se puede llegar a presentar posteriormente a esta quemadura. Zona de quemaduras manteniendo mediante un vendaje no compresivo. Hay un vendaje especializado para quemaduras al procurar evitar romper o reventar las ampollas de acuerdo a las características del daño, indicando a la persona lesionada, familiar o testigo evitar el uso de remedios caseros o naturales para el manejo de la lesión, evitando la pérdida, otra vez, lo mismo, ¿no? Evitando la pérdida de temperatura de la persona al cubrirlo con una sábana y reevaluando el estado de despierto que se mantenga la apertura de la vía aérea, continuando la ventilación y lo que vendría siendo la circulación. El siguiente punto es atendiendo a una persona con quemadura química en la piel, mucosas o por sustancias líquidas o sólidas. Hablamos de un hipoclorito, hablamos de algún elemento, alguna sosa cáustica que puede llegar a generar, de acuerdo a su concentración, pues realmente una quemadura química. Preguntando a un tercero en qué sustancia y por cuánto tiempo estuvo expuesto. Preguntando a la persona o al tercero qué síntomas ha tenido o tiene la persona, barriendo o irrigando la piel o mucosa con una escobilla suave, trapo limpio o agua corriente durante 20 minutos de acuerdo a la sustancia. ¿Para qué? Para ir eliminando precisamente todo el exceso de la sustancia o elemento químico. Revaluando el estado de despierto, que se mantenga la apertura de la vía aérea, continúe la ventilación, la circulación, hasta que llegue el servicio de emergencia y proporcionar la información y muestras de lo que se estuvo expuesto. El 9 es atiende a personas afectadas durante adulta consciente con atragantamiento o obstrucción de la vía aérea a partir de la evaluación inicial. Aquí es donde, bueno, vamos a estar empezando a ocupar lo que vendría siendo algunos protocolos establecidos, que es preguntar a la persona si se está atragantando al momento de que ésta se lleva las manos en el signo de cruz hacia el cuello, o manotea, o tose, o emite ruidos extraños al tratar de ventilar. Refleja lo que vendría siendo la cara de angustia, dando indicaciones claras para que siga tosiendo y despeje el área. Esto de indicaciones claras para seguir tosiendo, solo y siempre solo y cuando el usuario, cuando esté tosiendo, todavía emita un sonido. Si ya no emite ni un sonido, entonces significa que la vía aérea está completamente sellada o está tapada, y entonces ya se indica inmediatamente la maniobra de Hemlich. Realizar la técnica de obstrucción de la vía aérea en adulto, mejor conocido como el DOVA, de acuerdo al protocolo de desobstrucción de la vía aérea en el adulto por parte de la AJA vigente. Y repitiendo las compresiones con un movimiento individual distinto, con diferentes variaciones en movimiento hasta que el adulto arroje el objeto, empiece a respirar con normalidad y quede inconsciente, o en este caso quede inconsciente hasta que llegue el servicio de emergencia y proporcionar la información de lo sucedido. ¿Vale? Siguientes puntos que vamos a estar hablando: el atragantamiento de un lactante, con la obstrucción de la vía aérea a partir de la evaluación inicial. La misma situación, preguntando al familiar y al cuidador qué actividad está realizando previo al atragantamiento, realizando la maniobra de obstrucción de la vía aérea en lactantes. Se va a aplicar lo que vendría haciendo el DOVA de acuerdo al protocolo de obstrucción de la vía aérea en lactantes. Y se va a repetir la maniobra de obstrucción hasta que el lactante arroje el objeto y empiece a respirar con normalidad, quede inconsciente hasta que llegue el servicio de emergencia y proporcione la información sucedida. Aquí, pues bueno, normalmente en un lactante lo vamos a hacer a través de lo que vendrían siendo los simuladores o un muñequito. El número 11 es atiende a la persona afectada con paro cardiorrespiratorio a partir de la evaluación inicial, identificando bloqueo, jadeo o ausencia de ventilación al palpar el pulso carotídeo en un rango de 5 a 10 segundos. Solicitando un DEA, un desfibrilador, realizando compresiones de alta calidad de acuerdo a las recomendaciones de la AJA, vigentes en el tema de reanimación cardiopulmonar, solo con las manos para reanimadores
Legos en adultos, ¿vale? Y utilizando el DEA de acuerdo a las indicaciones que se dé el mismo hasta que llegue el servicio de emergencia. Ese es en el caso de un paro cardiorrespiratorio. En lactante afectado por paro cardiorrespiratorio, la misma situación, se va a verificar el pulso carotídeo de 5 a 10 segundos solicitando un DEA, realizando compresiones de alta calidad de acuerdo a las recomendaciones de la AJA, que son las recomendaciones vigentes que se están llevando, y utilizando el DEA de acuerdo a las indicaciones del mismo hasta que llegue el servicio de emergencia. Posteriormente, se atiende a la persona afectada, bueno, es atender a la persona afectada consciente con golpe de calor e insolación a partir de la evaluación inicial. Y bueno, aquí vamos a tener, identificar la presencia de la hipertermia, el estado mental alterado, la piel, las mucosas resecas, la sudoración en cara, la piel caliente, lo que vendría siendo se puso, retirando el exceso de ropa de la persona para que evite la pérdida de calor al cuidar la intimidad de la misma, colocando compresas frías, húmedas en axilas, frente e ingles, cubrir con una sábana, toalla o tela húmeda sin tapar el rostro, bañar con agua templada a fría de manera gradual para evitar el cambio brusco de la hipotermia, cambiando las compresas o sábanas al perder su característica de frío hasta que refiera que tiene frío. Se siente al tacto frío para evitar la hipotermia y rehidratando a la persona por medio de agua potable templada hasta que la persona se encuentre orientada, baje la temperatura, la resequedad de la piel y de las mucosas. Y vamos a reevaluar el estado de despierto o el estado de conciencia, que se mantenga en la apertura de la vía aérea y continúe con la ventilación de manera adecuada hasta que llegue el servicio de emergencia y proporcione la información. ¿Vale? Si dan cuenta, si es un estándar algo larguito, si nos está pidiendo varias cositas. Entonces, en cada uno de estos elementos se va a llevar a cabo una fotografía donde se va a actuar o se va a llevar a cabo todos estos elementos. El 14 dice: atiende a la persona afectada consciente con hipotermia a partir de la evaluación inicial. La misma situación. Identificar lo que son signos y síntomas y estados mentales. El llenado capilar retardado. Hay que recordar el llenado capilar, que es cuando nosotros hacemos presión y se queda en esa forma, lo que vendría siendo los capilares, principalmente lo hacemos en las manos. Se tarda en volver a rellenar. La piel pálida, cianótica, dificultad para hablar o el titiriteo, ¿no? Hace mucho frío, exactamente. Retirando a la persona de la fuente de frío con técnica de desplazamiento de acuerdo a las necesidades, recursos disponibles o condiciones de la persona hacia un lugar cálido, templado, libre de corriente y de aire. Retirando la ropa que esté húmeda, mojada, lo más rápido posible al evitar movimientos bruscos que la lesionen y cuidar la intimidad de la persona, cubriendo con ropa, sábanas térmicas o frazadas lo más rápido posible para recuperar el calor, proporcionar bebidas tibias libres de alcohol, acercarlas a fuentes de calor para incrementar la temperatura de la persona gradualmente, sin llegar a la hipertermia, y reevaluando el estado de conciencia. Posteriormente viene lo que vendría siendo a la persona afectada con probable intoxicación por ingesta de una sustancia o un fármaco o alimento a partir de la evaluación inicial, preguntándole a un tercero o a la persona que comió, que bebió, cuál fue la cantidad y hace desde cuánto tiempo lo está consumiendo y qué pudo haberle hecho daño. Preguntarle a un tercero lo que vendría haciendo para contrarrestar la intoxicación y seguir las recomendaciones, los síntomas que se han tenido y reevaluar. Y dependiendo en este caso de qué es lo que haya tenido, bueno, se va a inducir a lo que vendría haciendo el vómito o se va a hacer ya cuando lleguen los servicios de emergencia, su lavado estomacal. El siguiente es: atiende a una persona afectada con probable intoxicación por inhalación de sustancias, una sustancia volátil, un fármaco, un gas, a partir de la evaluación inicial. Y vamos a tener que ir retirando a la persona de la fuente de contaminación con técnica de desplazamiento, para obviamente una zona segura. Preguntarle a la persona en qué sustancia volátil, fármaco o gas y por cuánto tiempo estuvo expuesto. Preguntando a la persona o al tercero los síntomas que ha tenido o tiene
y reevaluando el estado de conciencia de que se encuentra despierto y la apertura de la vía aérea, continúe la ventilación y la circulación hasta que llegue el servicio de emergencia. Y por último, pero no menos importante, se va a atender a una persona afectada por picadura o mordedura de algún insecto o animal, de acuerdo a la evaluación inicial, retirando anillos, pulseras, relojes o sitios cercanos de la picadura o mordida, raspando la piel por encima de la herida con dirección expuesta a la misma con una tarjeta o instrumento rígido para identificar la presencia del aguijón para retirarlo lo más rápido posible, evitando succionar la herida, poner remedios caseros o colocar torniquetes o realizar algún vendaje compresivo, limpiando la herida con jabón neutro y agua corriente, preguntando a la persona o un tercero qué animal o insecto causó la lesión. De igual manera, preguntándole a la persona si ha tenido algún signo o síntoma y aplicando un apósito frío o bolsa de hielo, cubriendo con la toalla para disminuir la inflamación, el dolor y también disminuye la circulación. Reevaluando el estado de despierto, que se mantenga la apertura de la vía aérea y que continúe la ventilación adecuada. ¿Ok? Los conceptos ya meramente de conocimiento, pues bueno, van a ser concepto de emergencia por frío o calor, qué tipo de enfermedades ponen en riesgo la vida, el estado de choque, conceptos, signos y síntomas, manejo y atención general, las hemorragias, tipo de hemorragias, su atención, heridas, tipos de atención, lesiones musculoesqueléticas, conceptos, tipos de atención, movilización de lesionados y, bueno, obstrucción de las vías aéreas. Lo que vendría siendo las quemaduras, tipo de quemaduras, los agentes causales, los niveles de profundidad, reanimación cardiopulmonar, la definición e identificación de un paro cardíaco, la cadena de supervivencia, la atención en niños y lactantes y las consideraciones de uso para lo que vendría siendo el DEA. ¿Vale? Denme un segundito. Perfecto, listo. Sí, listo. Y la persona es competente cuando demuestra lo siguiente. Una situación emergente. Durante la atención, la persona queda inconsciente. ¿Qué es la respuesta que ustedes van a estar esperando que se realice? Es realizando la reanimación cardiopulmonar de alta calidad hasta que llegue el servicio de emergencia. Viene lo que vendría siendo todos los conceptos, que es la AJA, que es barriendo, que es crepitación, que es el DEA, el desfibrilador automático externo, que es el DOVA, la obstrucción, edematización, el estado de despierto, vienen todos los conceptos, movimiento en J de la maniobra de Heimlich, el nociceptivo, el tipo de dolor, la piloerección, la contracción voluntaria de los cabellitos o los músculos erectores del cabello. Y pues bueno, vienen prácticamente todos los conceptos en esta zona. ¿De qué va a tratar su evaluación? Pues bueno, meramente la evaluación va a consistir precisamente en darle seguimiento y continuidad a cada uno de los elementos que me está solicitando. Aquí nos va a mencionar que para demostrar la competencia se deben realizar una serie de casos simulados que eviten en riesgo la integridad de la persona involucrada en el proceso de evaluación, con la finalidad de que el candidato pueda demostrar todos los desempeños contenidos, realizando su abordaje desde la evaluación de la escena hasta la intervención de los primeros auxilios. Y para llevar a cabo la evaluación es necesario contar con un equipo básico como, y aquí ya me va a aparecer todos los elementos, el botiquín, el maniquí de RCP, el lactante, los parámetros, lo que es el Fast Rescue Coaching, Choking y vendas de diferentes calibres, bueno, medidas 5, 7, 10, 15, gasas estériles, apósitos, equipo de protección personal, gogles, cubrebocas, guantes, sábana térmica, el desfibrilador automático externo, el DEA, tijeras de uso rudo y bueno, de 5 a 8 personas como pacientes y staff, y 1 a 2 personas como organizadores de escenarios y un coordinador de pruebas piloto.
Normalmente esto lo tienen que hacer ustedes en un tiempo de 3 horas, la evaluación y los ejercicios prácticos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta en particular. ¿Qué es lo que van a hacer para poderse acreditar principalmente? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Para poderse acreditar principalmente, lo que necesitan es enviarme evidencias fotográficas de estos elementos, de lo que ustedes están realizando. No sé si hasta aquí tengo alguna duda que tengan. Cuéntenme. Ok, bueno, más que nada esa era una de las principales preguntas que teníamos porque digo, contamos con todo el material, podemos realizarlo nosotros mismos en el plantel, pero sí queríamos saber si tenía que estar usted por una tipo videollamada verificando pues que estemos haciendo el paso a paso de cada escenario o simplemente como me comenta, con enviarle las, creo que son 14 fotos, no, Es exactamente.